Bueno, para terminar esta clase sobre la práctica 2, habíamos visto una manera de diseñar programas. El diseño del programa que hicimos lo tenemos aquí en la pantalla de la izquierda escrito en Racket. Recordamos diseño de datos, signatura, que es el tipo de la función, declaración de propósito, que es la esencia de la función que calcula la misma. Observen que de leer eso no hay que leer el código para saber qué es lo que hace la función. Luego teníamos unos ejemplos que habíamos escrito a modo de comentario y luego la definición de la función. ¿Qué pasaba? Cuando yo llegaba al paso 5, que era evaluar la función en los ejemplos, tenía que ir al área de interacción o acá mismo escribir las expresiones que puse en los ejemplos. Por ejemplo, aquí abajo, si vamos al área de interacción, área de 456, y ver que me dé 148. Si cometíamos un error, como el que cometimos en el primer diseño, teníamos que corregir la función y volver al paso 5 a escribir otra vez estas expresiones para ver que me dé y revisar yo que me está dando, o sea que este numerito que está acá sea el mismo que este numerito que está acá. Eso puede ser bastante engorroso, principalmente cuando un programa tiene, no sé, una decena de funciones y hay un error y hay que reconvertir las definiciones y volver a validar todos los ejemplos que hice previamente. Racket me provee una manera de automatizar la etapa de test de unidad. Es decir, cuando yo escribo los casos con los que voy a probar mi función, los casos de prueba, los ejemplos, poder escribirlo con notación de Racket para que el sistema automáticamente los evalúe, es decir, realice de manera automática el paso 5 de la receta de diseño. Para eso vamos a tener el procedimiento check-expect. ¿Qué es lo que hace check-expect? Bueno, check-expect tiene dos argumentos, que son dos expresiones. Por un lado, la expresión que yo quiero evaluar. Es decir, en este caso, por ejemplo, va a ser área, me equivoqué de tilde, aplicada a 4, 5 y 6. Esta es la primera expresión, la de la izquierda. Y la segunda expresión que yo le voy a dar como argumento, lo voy a poner abajo para que se note bien la diferencia, es el resultado esperado. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el primer ejemplo. El primer argumento de esta función es una expresión que yo voy a evaluar y el segundo argumento es el valor que yo espero que la primera me dé como resultado. Muy bien, y eso es todo. ¿Qué va a hacer check-expect? Bueno, lo primero que ustedes tienen que notar es que yo estoy usando la función área acá antes de definirla. Eso es algo que en general no se permite en Racket. Seguramente les ha pasado que si ustedes querían evaluar una expresión de alguna de las funciones que ustedes definieron y ponían esa expresión antes de definirla, eso les iba a dar un error. Bien, en este caso con la función check-expect, Racket hace una excepción porque sabe que lo que estás haciendo son test de unidad, o sea, sabe que estás haciendo el paso 3 de la receta y va a esperar hasta el paso 5 para evaluar esta expresión de acá. ¿Cómo se va a comportar Racket? Bueno, cuando yo toque ejecutar, aquí, Racket va a cargar todas las definiciones y una vez que termina de cargarlas, va a evaluar esta expresión de acá y va a contrastarla con la segunda. Si ambas son iguales, va a decir, bueno, este caso de prueba ha sido superado exitosamente. Y si son diferentes, nos va a dar un mensaje acorde. Vamos a empezar primero con el caso exitoso para que ustedes lo vean, que sería escrito de esta manera. Observen que ahí, a pesar de que no había ninguna expresión para evaluar, me dice que ambos tests pasaron, o sea, fueron superados. Eso quiere decir que Racket validó que los dos ejemplos estén bien. No tengo que venir yo ahora al área de interacción a escribir las expresiones. Ahora, imaginemos que yo cometí el mismo error en la definición que tenía antes. Voy a venir acá y voy a borrar el 2 como me había pasado
en su momento. Bueno, en este caso, si yo toco ejecutar, lo que me va a suceder es lo siguiente. Se me va a abrir una ventana que vamos a interpretar de la siguiente manera. La vamos a mover acá al lado, así además ven el programa también. Y me dice, se corrieron 2 tests y no pasó ninguno. Pasar significa que la primera expresión da lo mismo que la segunda. Bueno, ¿qué pasó? Observen que me dice el valor actual 128. ¿Qué significa 128? Que evaluó esta primera expresión, área 456, con la definición que tenemos abajo y le dio 128. Que si recuerdan era lo mismo que nos había dado cuando nosotros hicimos el ejemplo la vez pasada. Difiere de 148, que era el valor esperado, es decir, yo le dije que espere obtener 148, pero obtuvo 128, que es un valor distinto. Entonces, en ese caso me da un error. Si miramos el segundo caso de prueba, me dice el valor actual 5, lo que yo calculé de área 111, me da diferente de 6, que es lo que vos me dijiste que debería dar, el valor esperado. Esta ventana es muy importante porque además me dice cuánto me está dando, qué tan diferente es y me puede ayudar a encontrar el error. Bien. Vamos a dejar el 2, vamos a ver que ahora todo va bien de nuevo. Y vamos a plantear una modificación más. Vamos a suponer que nos equivocamos en uno de los casos de prueba. Por ejemplo, acá ponemos 1480. Ahora la definición está bien, pero tenemos mal un caso de prueba. Observemos qué es lo que pasa si tocamos ejecutar. En ese caso, el mensaje es el siguiente. Se ejecutaron 2 tests. Uno de los 2 falló. Claro, porque el segundo sigue estando bien, el área da 6. Y me dice, el valor actual 148, que es lo que calculó, que en ese caso es el área correcta, difiere de 1480, que es el esperado. Bueno, entonces en este caso sabemos que hay uno de los test que está bien, otro que está mal, y también nos puede ayudar a encontrar el error. Bien, a partir de ahora, y ustedes que van a empezar con la práctica 2, vamos a preferir escribir los test de unidad de esta manera. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo automatizar el paso 5, que automáticamente el evaluador de Racket ejecute los casos de prueba y me diga si están bien o están mal. ¿Cuándo vamos a usar el otro formato, el formato ese con comentario? Bueno, hay algunas funciones que devuelven algunos tipos de datos más complicados o es más complejo poder abstraernos y escribir el caso de prueba y quizá lo escribamos directamente como un comentario. Pero para todos los ejemplos de la práctica 2 vamos a poder usar la notación checkspect. Bien, con eso terminamos entonces el problema este de las áreas, la ilustración de nuestra receta de diseño. Yo voy a traer a esta ventana la práctica 2, que es en la que hay que trabajar a partir de esta clase. La práctica 2 viene también, como las anteriores, en formato de apunte, en cierto sentido, donde nos explica un poco todo lo que yo fui comentando. Nuevamente está la receta, hay una descripción de cada uno de los pasos, similar a la que yo di. Luego viene un ejemplo de aplicación en la sección 1.2, pero observen que el ejemplo de aplicación es distinto del que yo les di, o sea que ustedes van a tener resuelto además este otro problema de ejemplo de aplicación, siguiendo nuevamente todos los pasos de la receta de diseño. Acá, por ejemplo, vamos a tener resuelto el problema ya de manera integral, como en nuestro caso. Luego, la sección 1.3 nos da algunos ejercicios. Son la mayoría ejercicios tomados de las prácticas anteriores, pero ahora, en lugar de defina, como estoy seleccionando acá, que decían las prácticas anteriores, dice diseñe. Por lo tanto, nos invitamos a que empiecen de cero, arrancando con el diseño de datos cuando corresponda, la asignatura, la declaración de propósito, los casos de prueba con checkspect, como les acabo de explicar, la definición de la función y validar que funcionen los ejemplos. Luego de una primera serie de ejercicios,
la sección 1.4 repite esta explicación que yo hice de check-spec, es decir, de cómo hacer test de unidad en Racket. Con más ejercicios en la sección 1.5 que ya son un poquito más complejos y es muy importante que podamos seguir nuestra receta de diseño. Incluso en alguno de estos ejercicios seguramente tengamos que dividir nuestro problema en 2 o más funciones que combinadas lo resuelven. Bueno, cuando hay más de una función para resolver el problema, todas ellas tienen que ser diseñadas individualmente. Es decir, si yo para resolver el problema tengo que definir una f, una g y una h y combinarlas en una función y, bueno, entonces tanto f como g como h como i tienen que estar diseñadas. Todas tienen que tener su asignatura, su declaración de propósito. El diseño de datos puede ser común a todas porque estamos resolviendo el mismo problema y cada una tiene que tener, por supuesto, sus casos de prueba validados. Muy bien, con eso terminamos la clase sobre la práctica 2 de diseño de programas. Los invitamos a resolver estos ejercicios y también queríamos comentarles que a partir de esta práctica vamos a empezar, al igual que cuando las clases eran presenciales, con trabajos prácticos que ustedes van a tener que entregar. Vamos a darles un ejercicio adicional a los de las prácticas y ustedes lo van a tener que entregar para recibir una corrección. Más detalles de este trabajo práctico van a aparecer en estos días en el campus virtual.